Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Hoy en Hágalo Usted Mismo te cuento todo lo que necesitas saber para la iluminación de exterior. Ya habrás visto en otros episodios de este canal que a mí me encantan las luces solares, pero lamentablemente con días como hoy, que son muchos en Suiza, no tenemos esa intensidad de luz que queremos para esta terraza. Así que te voy a ir mostrando cómo vamos a ir armando el paso a paso de una terraza segura, duradera y obviamente con un montón de opciones diferentes de luces para la terraza. Como por ejemplo esta que ves acá desarmada, una luz de exterior con LED, otras como acá que tenés dos diferentes, y te voy a ir mostrando el paso a paso de cómo vamos armando toda y la disposición en esta terraza en este episodio imperdible de Travel and Gardening. Quédate hasta el final, yo sé lo que te digo, donde te muestro todo terminado, increíble. Mira, esta es una de las luces que tengo en la mano que, como verás, es IP65, tiene una lamparita LED y se cierra herméticamente y tiene como esta gomita que tenés ahí y se enchufa directamente. Este otro tipo de luz, que es doble, como verás es IP44 y esa es la luz que acabamos de poner debajo del Nerium oleander para que ilumine una pared . Y ese Acer, y la otra va a ir debajo del pino para que ilumine esa pared y el otro arce japonés. Y decidimos poner otro set de enchufes para tener en el exterior para poder enchufar más lámparas o los teléfonos, lo que querramos, que también es IP44, y eso va a ir enchufado aquí en el exterior. Así que lo vamos a tener cerca de la terraza como una opción para poder enchufar lo que querramos. Y la caja de exterior, que verás que tiene como una zapatilla donde podemos poner hasta 4 enchufes, es IP54, y la idea es también tenerla como una opción para enchufar muchas de las lámparas que tenemos.
Bueno, mirá cómo quedó la terraza después de todo el trabajo fantástico de Maxi, que te voy a ir mostrando el detalle de cada iluminación. Esta era la que te dije que te mostré antes, que era doble. Es una luz más fría y apuntamos una hacia la pared y otra hacia uno de nuestros Acers. Este arce japonés divino. La otra luz está acá atrás, la misma luz, una también apuntando hacia la pared, que lo ves mejor ahí, y la otra a este otro arce japonés, que fíjate los colores que tiene. Como hay otros spots que te mostré antes que son individuales y tenemos instalados, ya los habíamos hecho hace un par de semanas en los 4 puntos del invernadero. Este está apuntando al almendro, el otro que está ya escondido está apuntando a las budeillas y a esa esquina. De este lado tenemos el otro spot apuntando a los rus, a los sumaques de Virginia, que ya se le están cayendo las hojitas. Ahí lo tenés más en detalle. Y este otro está debajo de la glicina. Así que tenemos como puntos focales en toda la terraza. Por último quedó acá lo que sería esta zapatilla o donde podés enchufar hasta 4 enchufes. Nosotros ocupamos solo uno y lo podemos cortar en cualquier momento, como para tener luz en la parrilla cuando se nos ocurra, o cargar teléfonos o lo que querramos. Por otro lado, por debajo de acá del límite de la terraza pusimos 2 spots, uno apuntando hacia la pared y el otro que está allá al final apuntando hacia acá, para que dé como un efecto a la entrada, que quede medio difuso ahí entre los boj. Así que eso es todo. Yo creo que está súper bien iluminada y obviamente ahora tenemos mucho más luz también dentro del invernadero en sí. Ahí tenemos a una lámpara que me gusta mucho que la tenemos, y pusimos también esas lucecitas adentro del invernadero. Y ahora, para que veas el efecto, voy a prender el pez que está ahí. Y ahora lo ves completamente iluminado. Esto es todo más que nada decoración del interior del invernadero. Pero lo más importante que te quería mostrar en realidad era la iluminación exterior. Y todo se puede cortar fácilmente desde aquí. Y ahí volvimos a como estaba antes, sin esta iluminación, solo con alguna que otra iluminación solar, como era la que tenía con estas antorchas, estos indicadores que ves ahí, el límite del invernadero. Todas esas son lámparas solares completamente independientes, como acá, estos farolitos, estos foquitos de acá. Había muchas opciones, pero claro, nada que ver, como viste, con la iluminación eléctrica, que quedó súper lindo. Así que ahí te muestro desde otro ángulo
sin iluminación. Ahí para que lo veas, ahora sí iluminado completamente. Y lo ves tanto desde uno de los extremos como desde aquí. Eso fue todo por hoy en este episodio de Travel and Gardening, donde vimos cómo iluminamos la terraza. Algunas ideas para inspirarte, a ver si se te ocurre hacer algo similar o parecido. Bueno, espero que te hayan gustado estas ideas para iluminar tu terraza. Déjame en tus comentarios si tenés algunos otros tips, algunas otras ideas, así yo también me sigo inspirando. Y nos vemos en el próximo episodio de Travel and Gardening, por aquí, por este canal. No te olvides de suscribirte y de apretar el botón de las notificaciones para seguir siempre juntos.